Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, un servidor. Venimos ahora a través de Ministerio Aliento, este día de enero, ah, continuando este video como una continuación de los últimos 5 videos que hemos visto. Si ustedes tienen alguna pregunta a través de este video, pueden ustedes hacerla al, pueden ir al YouTube y de ahí pueden ustedes sacar la información, o si no, pueden venir al correo electrónico Iglesia CDCH. Iglesia CDCH. Arroba Gmail. Gmail o Gmail. Entonces ustedes puedan mandar las preguntas. Con mucho gusto estaremos dispuestos a atenderlos. Y le damos gracias a todos ustedes que hayan participado en ello. Ahora, en esta ocasión pedimos que siempre a través de estas reflexiones estén en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, en todo aspecto, y que haya pleno descanso, plena restauración y beneficio espiritual para todos. En esta ocasión veremos uno de los pasajes de los escritos de la sabiduría de Jesús ben Sirá, hijo de Sirá, y sobre la sabiduría. Este pasaje del capítulo 14, versículo del 20 al 27, nos describe lo que los beneficios de la sabiduría son, pero con exclamaciones de alabanza, agradecimiento a Dios por todos sus beneficios y por habernos dado esta guía como un don del Espíritu de Dios que nadie lo crea, es un beneficio que Dios nos ha concedido para poder vivir de la manera más fructífera en la vida en la que tengamos. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos va a llevar allá. Pero cuando uno descubre que Dios ha saturado la creación con su sabiduría y que la sabiduría es más que un código, más que un set de principios benevolentes para seguir, la sabiduría se personifica como una dama, es el espíritu de sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, con la que nosotros venimos a una relación orgánica, real, en la que nos satura y nos guía a cada paso de nuestra vida. Veremos pues el pasaje del capítulo 14, versículo del 20 al 27. Hay dos pasajes principales que son paralelos uno al otro. Y estos pasajes, vuelvo a repetir, primero describe aquellos que fervorosamente vienen a buscar de esta guía, de esta sabiduría de Dios, porque Dios nos creó, nos formó con esa capacidad. Y luego después de esto, obviamente nosotros nos vemos que cuando Ben Sira escribe estos pasajes, confiando que Dios recompensa la fervorosa piedad, que quiere decir, se reconoce como el temor de Dios. La piedad fervorosa es el temor de Dios en esencia, porque es lo que se hace, es una vida justa, una vida saturada de los beneficios que Dios nos ha dado a través del discernimiento, la comprensión y una vida fructífera, efectiva, es lo que dice el Salmo. Lo declara continuamente. Entonces, por un lado está que Ben Sira escribe la recompensa fervorosa de la piedad y rechaza, y Dios la recibe, pero rechaza las consecuencias del error. El error, amartía del griego, es pecado. La ignorancia
se entiende por la ignorancia que seguido da lugar a la arrogancia. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona habla sin conocer muy bien lo que está diciendo, uh, muestra cierta arrogancia de conocer o tener el conocimiento de ciertas cosas. Uno tiene que tener cuidado, y Ben Sira insta a sus lectores, sus oyentes de sus escritos, a ejercer su libro albedrío con sabiduría, prestando atención a asuntos pequeños, como compartir lo de uno con las necesidades. Pero cuando uno presta atención a lo más sencillo, lo más práctico en su vida, estos actos se acumulan y una vez que se acumulan, crean un ritmo de vida, actuando con empatía, autodisciplina, controlando su lenguaje, evitando expresiones dañinas a los demás y utilizando no una elocuencia hábil cuando habla y es necesario que sea la palabra al silencio. Siráclides o Sirácides en español, de esta porción del capítulo 14, versículo del 20 al 27. Hoy veremos este pasaje, pero quisiera que observáramos el notable parecido entre este pasaje y el Salmo 1. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si leemos el Salmo 1, tiene su Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Si plantamos una semilla de el consejo de Dios en nuestras vidas, vamos a tener ese fruto. En Ben Sira, en los beneficios de la sabiduría, dice, dichoso el que se ocupa en la sabiduría y se interesa por tener inteligencia. Eso lo equivale, es un ser. Dios creó en nosotros, en nuestra naturaleza, inteligencia, habilidad de poder percibir, entender, discernir. Dice que se ocupa en la sabiduría y se interesa en poner inteligencia, por tener inteligencia, que pone atención al camino que ella sigue, se fija en sus senderos. Así puede salir a buscarla y mirar dónde se encuentran. Mira por las ventanas de la casa de ella y escucha su puerta. Acampa junto a su casa, asegurando la tienda en sus paredes. Pone su habitación junto a ella para vivir feliz en su vecindad. Pone su nido en sus ramas. En fin, todos estos versículos nos describen los que son bienaventurados. Y luego describe el comportamiento de los bienaventurados, su meditación en el Torah, la Escritura, y eventualmente el fruto de todo esto, la prosperidad que de ellos se deriva, utilizando la imagen de un árbol frondoso. Así como esta lo describe estos versículos, 8 versículos aquí en su pantalla. En esencia, se considera la transición de las etapas de crecimiento hacia el corazón de Dios. La Biblia nos habla en los escritos de Pablo de ir de gloria en gloria en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros como cristianos, ahora en Cristo, implica descanso, guía, el camino, seguimos hacia Dios. En Juan nos describe un poco de esto, y la palabra para los bienaventurados es Ashrei, bienaventurados, los que verdaderamente se dedican, están continuamente en estos principios. Y esto es lo que en Juan, vuelvo a repetir,
En el capítulo 1, versículo 16, versículo 18 son los que he escogido, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando nos habla de esto, no nos habla de la exaltación de Jesús de Nazaret, sino más bien del hecho de que la sabiduría se saturó la vida de Jesús de Nazaret. Y ese es el resultado, que de toda su plenitud, todos por gracia sobre gracia tomamos todos los beneficios. Y que ahora estamos en ese camino que nos lleva al corazón de Dios. Conocer, obviamente, en el griego es ginosko, que es una relación íntima, es una aprobación íntima de una relación real, viviente con Dios. La sección inicial se centra en la búsqueda ferviente de la sabiduría. Si ustedes tienen los versículos de la porción de los beneficios de la sabiduría. Y nosotros tenemos la versión del hebreo al español. Y esta se centra en las imágenes de espías, porque esa era la cultura en aquel tiempo. Y ustedes recordarán cuando Israel venía del desierto e iba a entrar a Canaán, mandaron los espías a ver la ciudad, en fin, a discernir, a entender, a hacer un plan inteligente para poder avanzar. Pero en el griego, la traducción de esta porción de Ben Sirá es, en los personajes son los cazadores. Para luego de aquí, de esta descripción, pasa a la de un amante apasionado por la sabiduría. Y finalmente cambia la metáfora de la sabiduría por la de un árbol, con pájaros que construyen nidos en sus ramas y se encuentran refugio del sol abrasador. Todas estas imágenes vienen de la cultura de aquellos tiempos y nos comunican las transiciones que uno en la vida atraviesa y vive en el transcurso de ir desarrollando su vida y formando su vida en el agrado de Dios y no en el pecado. El pecado es error y el error es ignorancia. Todo esto forma una sola oración en el hebreo con diversas conexiones en las cláusulas explicativas aposicionales. La idea, en esencia, sugiere que los espías, según la narración hebrea, observan cada una de las entradas a la morada de la sabiduría hasta que ellos se encuentran en su casa. La imagen predominante en el texto griego de la casa implica que quienes anhelan la sabiduría acechan en todos sus caminos. Y mientras su habilidad para rastrear la presa anhelada lo demuestran según las costumbres de la cultura antigua. Unos pasajes que podemos nosotros extraer de nuestra Biblia sería Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos habla y nos dice acerca del comerciante que fue a buscar perlas finas, pero una vez que se encuentra la perla de gran precio, vende todo y compra esta perla porque esto es lo más importante. Esto de la misma manera se encuentra en el Evangelio canónico, en el Evangelio gnóstico, más bien dicho, de Tomás, en el dicho 76. De ahí donde se extrae esta porción al Evangelio canónico, si quieren ustedes entenderlo de esta manera. El reino del Padre se asemeja a un mercader poseedor de una fortuna quien encontró una perla. Aquel mercader era listo y vendió la fortuna. Compró para sí mismo la perla única. Era inteligencia, la inteligencia de la que habla la Escritura. Vosotros mismos buscáis el tesoro de su rostro que no perece, que perdura, el cual donde ni la polilla se acerca para destruirlo, ni el gusano lo destruye. Como quiera que sea,
tenemos nosotros estas figuras que las hemos leído en nuestras Biblias. En el versículo 24, la palabra holó, su tienda, holo, tienda, con el deseo de morar cerca del objeto de su más ferviente anhelo. Eso tiene que ser así en el ser humano. Una vez que haya un poco de discernimiento en que Dios nos ha dado la sabiduría de lo más íntimo, por decir así, de sus entrañas, para acercarnos a su corazón. Y por lo tanto, ese deseo de morar cerca del objeto amado, un ferviente anhelo, planta su tienda junto al muro de la casa de la sabiduría. Y esto es lo que en esencia Juan describe en el capítulo 1, versículo 18. La palabra hebrea para tienda, morada, también se puede decir, tienda o holó, morada, tiene un significado tanto literal como figurado. Y aquí, en esta porción, incluye todos los aspectos del alma. Lo mismo que Job, capítulo 22, versículo 23, nos los vuelve a repetir. Si Jesús de Nazaret fue encarnado, la sabiduría se encarna en la vida de Jesús, eso es un reflejo de lo que Dios quiere que cada ser humano, a fin de cuentas, sea. Como Cristo, decimos nosotros, ser como Cristo es seguir el ejemplo y ser poseídos por el Espíritu de Dios. Acordémonos del día de Pentecostés en adelante. La palabra hebrea, entonces, para tienda, tiene significado de esta manera. En Job, por ejemplo, si ustedes lo ven, y ahí está de nuevo, la palabra tienda, están los 8 versículos, y tienda en el versículo 24, acampa junto a su casa, asegurando la tienda en sus paredes. En otras palabras, todo su fundamento está en la sabiduría. Mira por las ventanas, versículo 23, o sea, es una jornada hacia entrar y habitar donde la sabiduría habita. Acuérdense ustedes que en el discurso de despedida Jesús dijo, uno de sus anhelos en su oración, en el capítulo 17 de Juan, dice, para que ellos estén donde yo estoy. La ventana de la casa, escucha por sus puertas, acampa su casa, su habitación, su morada. Pone su habitación junto a ella para vivir feliz en su vecindad. Se satura de todo lo que es la sabiduría. Y en Job, capítulo 22, versículo 23, es otro de los libros de sabiduría. No lo repite. Si te volvieres al Omnipotente, serás dedicado. Alejará tu tienda de la aflicción. Es lo que Juan 14, capítulo 14, versículo 1 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se relaciona. Es la habitación que es el deseo más intenso del Creador, habitar, poseer el corazón del ser humano. En el versículo 23 Jesús le responde a Felipe, ¿no? Y le dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él o a ella y haremos morada de ellos. Eso es lo que está hablando, que se cumple 50 días después de la crucifixión. Así como en el Evangelio de Juan 14, en el versículo 3 nos lo repite, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es de la petición del capítulo 17 de Jesús, más tarde, en su discurso de despedida. Y todo esto, naturalmente,
se aproxima al sentido de la existencia física, mental, emocional, todo lo relacionado con el alma, porque si ustedes se darán cuenta en la escritura, se trata de la salvación del alma, no del espíritu. La salvación del alma, que es nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Todo lo que concierne el alma se aproxima a esto, todas las fases del alma. En el versículo 26 y 27 de esta porción reaparece la imagen anterior de la sabiduría, ¿verdad? Y la tenemos ahora, nuevamente, versículo 26 y versículo 27. La imagen anterior de la sabiduría como un árbol que da sombra. Y ahora el amante de ella es descrito como un pájaro. El texto hebreo dice su nido en el versículo 26, mientras que el griego dice sus hijos. Pero en esencia, la idea de la sabiduría proporciona refugio, ocupa el pensamiento de lo que el predicador en el libro de Proverbios, Coelet, o en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 12, nos dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Esas son las cosas que nos ocupan en lo terrenal. Muchos quieren conocimiento, muchos quieren progreso, muchos buscan el producto, que es la afluencia económica, pero la sabiduría excede todo eso en que da vida a sus poseedores. O sea, la relación con la sabiduría de Dios es orgánica, es real. La idea que la sabiduría proporciona refugio ocupa este pensamiento, muy relacionado a las palabras de Jesús, cuando llama a todos y les dice los que tienen oído para oír. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, esas son las famosas palabras de Jesús. Y para entenderlas mejor, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados. Ya nos agotamos en buscar lo que creemos que es lo más importante en el mundo. Toda la gente va y viene y esa es la esencia de estar quietos y conocer que Dios es. De quitarnos todo ese tráfico, ese barullo, esos sonidos y estar en paz. Tenemos que practicar esa quietud, esa reflexión y estar en descanso ante la presencia de Dios. De tal manera que esto se relaciona. La segunda parte, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, a vivir en movimiento, en descanso. Miren ustedes, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la características del carácter de los hijos de Dios. Manso y humilde de corazón. Como se describió a Jesús de Nazaret lo mismo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En otras palabras, Jesús nos llama, y en esencia es el llamado de la sabiduría de Dios. Aprended de mí a vivir en movimiento, en descanso. No dejar de actuar, de moverse hacia adelante, porque la vida es un continuo movimiento, sino hacerlo en un descanso, en una tranquilidad. ¿Se acuerdan ustedes la ocasión en la que Jesús se le notificó que Lázaro había muerto? Y los discípulos estaban todos afanados. ¿Cuándo vamos allá? ¿Cuándo vamos a verlo? ¿Que no vas a ir a ver a tu amigo más amado? Jesús estaba en tranquilidad. Un símbolo que refleja profundamente la existencia en la tierra de esta porción que hemos leído de Jesús de Ben Sira es la de la peregrinación. Somos verdaderamente homo viator, del latín seres en camino. Esta es la manera en la que se distinguió la
la enseñanza de Jesús, que aquellos que la seguían eran la gente del camino. La visión que Jesús Ben Sira utiliza en estas metáforas de la tienda afianzada en las paredes de la casa, en la habitación de la morada, se relaciona totalmente a las enseñanzas de Jesús y muy específicamente en su oración en el capítulo 17 de Juan, como también en el capítulo 14, 15 y 16, todo eso, esa porción de la despedida de Jesús a sus discípulos. Y todo esto refleja la inspiración del estilo de vida de los beduinos. Beduinos era exactamente el estilo de vida de Abraham, que vivía en las tiendas, que habitaba en tiendas de campaña, y que se dice de Abraham en su deseo de tener contacto y compañerismo con cualquier ser humano. Habría las cuatro secciones, las cuatro partes de su tienda para ver quién pasaba e ir a invitarle a que posara en su tienda. Una de estas muy impactante descripción está en Génesis 18, donde Dios mismo pasa y posa en la tienda de Abraham. Pero esto de habitar en las tiendas como los beduinos nos recuerda la naturaleza efímera de la existencia terrenal. Al reflexionar en esto, podrían venir quizás a nosotros los recuerdos a nuestra mente, la palabra de numerosos himnos que nos hablan de esto, poemas, describiendo cómo emprendemos un viaje cuyo destino final dista mucho de ser seguro. A través del camino en el que vamos, siempre habrá preguntas e incertidumbres, ya sea que compartamos la esperanza basada en la resurrección de Jesús o que limitemos nuestras preocupaciones como otras personas que no necesariamente siguen la enseñanza de Jesús y que se dedican limitan su vida a sus preocupaciones, a la existencia presente. Sin duda, todos juntos podemos beneficiarnos de las claras señales dejadas por el pionero, Jesús de Nazaret, porque ahí Dios habló a toda la creación, ya que el camino nos llevará en ocasiones por rutas peligrosas. Los antiguos romanos sentaron las bases a lo largo del camino y algunas de las cuales perduran hasta nuestros días. Como cristianos, es algo para pensar, para reflexionar. Podemos comenzar a reflexionar y pensar en maneras de dejar huellas que indiquen progreso en nuestra relación con nosotros mismos y con Dios, como con nuestros semejantes. Esto va más allá de los momentos habituales, doctrinales, de los cuales muchas veces nos acostumbramos, del nacimiento y la conversión. El registro cuidadoso del progreso espiritual, junto con la honesta reflexión sobre los desafortunados desvíos que a menudo tomamos. Y la pregunta, esa es la reflexión teológica, la pregunta de ¿dónde estaba Dios en aquella ocasión? ¿Dónde puedo yo entender que Dios me había indicado esto o aquello? Esto nos servirá como valiosa guía también, tanto para nosotros como en ocasiones para otros. Después de todo, no estamos solos y tenemos ciertas responsabilidades hacia nuestros compañeros de camino. En el pasaje de Jesús Ben Sira, el símbolo de la tienda de campaña también sugiere que todas las ilusiones de permanencia quedará al descubierto. Y eso es una de las razones por las cuales el ser humano, al acercarse al final de su jornada, junto con todos la familia, se encuentra en una condición de anhelo, de entendimiento, cierta
ah, condición emocional, mental, de conflictos a veces. Y este pasaje de Ben Sira, usando la metáfora de la campaña, de la tienda de campaña, sugiere que no estamos aquí eternamente. En el mundo de Dios no poseemos la tierra natural, temporal, todo donde nos encontremos, sino que la ocupamos solo por un breve tiempo, inclusive esta habitación, el cuerpo corporal terrenal. Y luego nos trasladamos a otro lugar. Además, quienes se comprometen en la peregrinación viajan ligeros de equipaje. Inclusive, si ustedes recuerdan el Evangelio de Marcos, por ejemplo, cómo Jesús les indica que deberían de viajar, incluso en una época en el éxito como en nuestros días, que el éxito se mide en términos de riquezas y acumulación de cosas materiales, y de esta manera se aprecia el éxito que la persona ha tenido, la disposición a partir cuando llegue el momento, cuando sea necesario, y levantar nuestra tienda para servir a Dios resulta mucho más fácil cuando vemos la vida como un viaje y consideramos cada lugar de residencia como temporal. Esto es lo que nos habla Jesús en sus enseñanzas en el Evangelio de Mateo. Entonces, la difícil situación de las personas desposeídas de todo en este mundo natural se convierte en algo que cualquier persona puede entender, puede comprender, porque todos tenemos sus riesgos. Esto también en ocasiones provoca conflictos en la familia, cuando un ser amado continúa adelante de esta vida hacia la venidera, y también entre naciones. Los estamos viviendo en nuestros días ahora, en este momento, si ustedes se dan cuenta en las relaciones internacionales. La Biblia hebrea utiliza la palabra sabiduría, Hokmah, del hebreo, de muchas maneras, pero ninguna de ellas provee una definición explícita del término que quiere decir. Sin duda, esto no fue una casualidad. Los antiguos israelitas parecían comprender que la sabiduría trascendía las categorías habituales del lenguaje humano. La sabiduría, en esencia, no era un simple código moral o un conjunto de principios. Eso habría limitado su significado para la humanidad. En cambio, según afirman los sabios desde la antigüedad, la sabiduría estaba presente en toda la creación. Todo lo que Dios creó lo saturó con el espíritu de sabiduría, con sabiduría. Como lo atestigua la Escritura en los Salmos, inclusive. Aunque la sabiduría desafía cualquier concepto o comprensión humana, no es sino a través de la instrucción, la revelación que Dios nos da, que uno llega a conocerla verdaderamente. Esta es, en esencia, lo que se entiende como la jornada de iluminación o encarnación de la sabiduría, aliento divino en el ser humano, como lo expresa Salmo 19, versículo 7, si ustedes se dan cuenta, o en otras palabras, la orientación para la vida que los hijos fieles del Creador debían encarnar y modelar para toda la humanidad. En el gran sermón de Jesús, sermón del monte, y lo habla y lo describe. Y esa experiencia viene a ser verdaderamente el conocer, el llenarse, totalmente su ser. El ser de uno es saturado, lleno, y Dios limpia, restaura y mueve hacia adelante de su jornada. El conocer de la sabiduría, no como una definición o código moral,
sino como una experiencia. Es el conocer orgánico, vivo de Dios. En el Evangelio de Juan se acostumbra mucho a hablar, describir a Jesús hablando con los judíos que han creído en él. Y él, cuando les dice, ustedes no conocen a mi Padre, mas yo le conozco, usa diferentes palabras. Del griego ginosko, ginosko quiere decir una relación íntima de aprobación. Es algo más que una descripción o una, digamos, una definición de algo, sino esto es una relación orgánica, viva, cuando uno se envuelve uno con el Espíritu de Dios. El despertar interno de saber que el persistente conocimiento a través de la reflexión, y esto es nuevamente, vuelve a mí, ese salmo que nos dice, está quietos y conocer que yo soy Dios. Es un despertar interno de saber que el persistente reconocimiento a través de la reflexión interna reemplaza la constante petición. Siempre nuestras oraciones son de petición. Pero Dios nos llama a la reflexión porque desea que nosotros podamos tener la comprensión y el discernimiento pleno del Espíritu que reemplaza toda clase de súplica. Esto amenaza todo aquello sobre lo que las denominaciones religiosas construyen su sistema de poder, de control y dependencia espiritual en los creyentes. La creencia que todos necesitamos para llegar a Dios, que les necesitamos a ellos y su guía, que la sabiduría proviene de su doctrina, que la autoridad espiritual reside en su jerarquía. El camino al corazón de Dios es una jornada interna, no una dependencia externa. Además de esto, la madurez espiritual no se mide poniendo a Dios o pidiéndole a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino reconociendo que la eterna conciencia de Dios ya está presente en el ser de uno como el único poder y la única presencia en cada ser humano como creación de Dios. Y que no la creamos, no la influimos, no lo cambiamos, sino que realmente ya está presente y solo la reconocemos. Eso es el despertar en el que el Salmo capítulo 17 nos habla. Una vez que despertamos, nos damos cuenta que nada se necesita ser reparado, porque en la realidad divina, nada está realmente roto. Dios no vive en el pasado, presente y futuro, nosotros sí. Nosotros somos finitos, pero Dios vive en lo eterno. La percepción religiosa sensorial humana moldeada por los sistemas religiosos crea la ilusión de carencia, enfermedad y conflicto. Si practicamos esta reflexión, si llegamos al momento y la disciplina de estar quietos, pero va a haber mucho tráfico en nuestra mente y en nuestro corazón, porque en nuestros días, si no tenemos ruido, si no tenemos distracciones, parece que no podemos vivir. Tenemos que estar quietos y llegar al punto de descansar. En lugar de pedirle a Dios que intervenga en nuestras situaciones, ejercitemos nuestras almas en la quietud, la reflexión interna que nos guiará a despertar gradualmente a la esfera espiritual donde Dios puede hablarnos plenamente. Entonces reconocemos la verdad que nos libera con las palabras de Juan en el capítulo 8. Pero seguiremos adelante, seguiremos reflexionando en todas y en estas cosas, con toda la
La diligencia, la perseverancia, el deseo de anhelar, buscar o simplemente pedirle a Dios que nos ayude a tener el oído espiritual para escuchar. Acuérdense que Jesús siempre lo decía en sus predicaciones. El que tenga oídos para oír, oiga. Seguiremos en esto porque tenemos mucho aún que compartir en Cristo Jesús. Bendiciones a todos. Amén.